Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con el viceministro de Educación, Gustavo Ayala. Algunos temas importantes, pero quisiera empezar por algo macro, y es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Educación serán las carteras de Estado que más instituciones absorban como parte de este plan de eficiencia administrativa que se anunció el 24 de julio por parte del gobierno. Y recordemos que son 6 ministerios, 6 secretarías que se fusionan con otras carteras de Estado. Y en ese sentido, pues el Ministerio de Educación tiene algunos ministerios que absorbe, por ejemplo, el de Cultura y Patrimonio, el Ministerio del Deporte, también está la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENACYT. Eh, ¿Cómo se está avanzando con esos planes de absorción? No sé si llamarlo fusión, pero ¿cómo va a funcionar el Ministerio de Educación que va a convertirse en un gran ministerio? Viceministro, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, señorita, y buenos días también a toda su Hola, audiencia. Anita, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el Ministerio de Educación ya es uno de los ministerios más grandes, si no el que más grande del país. En este momento, con la reorganización institucional, vuelve a ser lo que también ya fue anteriormente, pero lo que existe también en otros países, es decir, no es un modelo totalmente extraordinario, ya existe en El Salvador, en Japón, en varios otros países, donde las políticas públicas se integran y se da la oportunidad de una visión integral. Eh, en este caso, yo quiero ser bien claro, no se elimina ninguna política pública, es decir, el Estado ecuatoriano tendrá su política pública de deportes, tendrá su política pública de cultura, tendrá su política pública de educación superior y ciencia y obviamente la de educación que continúa igual. Lo único es un cambio sobre todo en los procesos administrativos, que digamos de apoyo, que son el fundamento, y en algunos sustantivos donde se combinan algunas cosas que se hacía en dos ministerios, pero no hay mayores cambios en ese asunto. Este es un proceso, no es un proceso fácil, la verdad, también hay que decirlo, es un proceso técnico que tenemos que revisar de proceso en proceso, es decir, de cada actividad que realiza cada ministerio. Entonces es un tema un poquito más largo de lo que se piensa, tal vez. Claro, y complejo, por ejemplo, en el caso de la Cenacid, entiendo que no es que se puede eliminar así como así. ¿Eso cómo van a trabajar en este sentido con la Cenacid, que además tiene que ver con educación superior, que no es algo que está acostumbrado el Ministerio de Educación a hacerlo, ¿no? ¿Cómo estarán funcionando en todo este proceso que, como usted menciona, señor viceministro, es complejo? O sea, en este momento los ministerios se van a integrar en los próximos meses al Ministerio de Educación como un viceministerio con autonomía sectorial, es decir, van a enfocarse a sus actividades que siempre las han realizado. En el plano administrativo es donde hay una reorganización, porque por poner el caso, el Ministerio de Cultura tenía el plan de lectura, era el ente rector del plan de lectura, pero esa es una competencia que también de alguna manera lo tenía el Ministerio de Educación. Ahora se juntan en una sola espacio, entonces es más fácil. Hay procesos concretos, por ejemplo, de cultura que se van a mantener inalterables, o los de deportes, de apoyo a los deportistas. Entonces, simplemente cambia de adscripción y ya no será el Ministerio de Deportes, sino el Ministerio de Educación, o como se denomine posteriormente, que será un nombre mucho más grande. Esta educación, deporte, cultura, patrimonio y Senacid. Bueno, en todo esto, imagino, es un proceso que se está dando. ¿Ha habido algún avance respecto a estas fusiones, a Sí, sí. estas Hemos absorciones? tenido, ¿Cuál es el objetivo? hemos tenido reuniones permanentes con los ministros y sus equipos. El día de ayer justamente también se avanzó en otra reunión para hablar mucho más de los detalles y de la hoja de ruta que tenemos que implementar. Nosotros estamos claros. También es verdad que nosotros somos el ministerio receptor, entonces nosotros tenemos la Claro. facilidad, digamos, de que recibir. Son los otros ministerios que tienen que realmente realizar un trabajo mucho mayor de especificar qué tareas tiene cada espacio para, en algunos casos se fusionan y en otros se mantienen. Y hablando, por ejemplo, de tiempos, más o menos establecido en esa hoja de ruta, ¿en cuánto tiempo podría ya darse estas fusiones? El presidente ha sido claro con el decreto, tenemos 90 días para iniciar el trabajo y se está hablando de un plazo un poco mayor que puede alargarse, pero no me quiero adelantar porque eso obviamente son las autoridades que deben definir.
Bueno, vamos a conversar de otros temas. Son las 8:30. Estamos con el viceministro de Educación, Gustavo Ayala, porque hay temas importantes que se dan en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, este plan Todos al Aula. Al menos entiendo que 92.000 estudiantes volvieron a escuelas del Ecuador con este plan. Cuéntenos un poco más, viceministro. Sí, bueno, el Ecuador tiene un problema estructural. ¿Qué quiere decir un problema estructural? Que es un problema histórico de larga data y que se debe a factores de la sociedad ecuatoriana, la desigualdad, la pobreza, escasa capacidad estatal en general, etcétera. Este problema es que la educación no cubre a todo el universo de niños, niñas y adolescentes que debería cubrir. Adicionalmente, tenemos la tasa de abandono, que es otro caso, es decir, cuántos Ah, ingresan al sistema y cuántos salen cada año. Y eso, el Ecuador tiene una tasa, el año 2023 tenía del 1,88% de abandono y hemos reducido al 1,75%. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor porque es un problema estructural que hay que reforzar. Entonces, tenemos el programa Todos al Aula, que son brigadas que van a territorio supervisando dónde están niños, niñas y adolescentes fuera del sistema para integrarlos, para acompañarlos en su proceso de integración al sistema. Y adicionalmente también tenemos otros planes más, digamos, más pequeños tal vez, como por ejemplo enfocados a población migrante, etcétera. Lo importante es que no quede ningún niño, niña, adolescente fuera de la institución educativa. Primero, porque la institución educativa garantiza el desarrollo psicosocial del niño o de la niña, digamos, pero adicionalmente también por una cuestión de seguridad. Hay varios estudios en México que dicen que un menor fuera del sistema educativo tiene un 20% más de posibilidades de caer en redes criminales. Entonces, para promover el desarrollo, pero también por un tema de seguridad, hay que insistir en que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en el sistema educativo. ¿y cómo lo están logrando? ¿Cómo se logró? ¿Con qué acciones para que estos 92.000 estudiantes vuelvan a las escuelas, vuelvan a estudiar y no estén, claro, haciendo cosas que no son de su edad? Bueno, es un proceso, como les digo, un poco también más complejo porque no solo es la brigada que va visitando territorio y va Claro. identificando a niños, niñas, adolescentes que estén fuera. Hay que también atender a las causas de por qué salen. En algunas causas son porque a lo mejor no hay la aspiración de vida. Últimamente hay otras aspiraciones de vida más que los estudios. Hay una desconexión del sistema educativo con el sistema productivo, es decir, incluso a veces acabando el bachillerato o universidad no les garantiza los estudios. Ese es un problema estructural que no se resuelve fácilmente, pero también hay problemas a veces, por ejemplo, puede ser, es afectado especialmente a niñas y adolescentes que sufren la violencia sexual, por ejemplo, y su vida, su proyecto de vida es destruido. Entonces nosotros realizamos un acompañamiento, no solo el Ministerio de Educación, con otros ministerios, dependiendo del caso, el MIES, el Ministerio de la Mujer, que se acompaña, se da tutoría, se les indica cómo es el sistema, dentro del sistema educativo, los profesores, tutores y también los departamentos de consejería estudiantil hacen un seguimiento mayor a estas personas y se va acompañando para tratar de que no salga nuevamente y se mantenga y tenga un buen rendimiento académico. Qué complejo, ¿no? Quizás hay un seguimiento después de esto, hay cifras de cuántos menores ingresan nuevamente a las escuelas y vuelven a desertar. ¿Hay algún seguimiento de O aquello? sea, 92.000 adolescentes especialmente, porque son mayoría adolescentes, aunque también hay niños, se han mantenido en el sistema. Lo que tenemos que aumentar es nuestra capacidad de incluir a más niños que están fuera. Es más, el mayor problema no son los que salen una vez que ingresan, sino son los que no entran algunas fases. Y especialmente el Ecuador tiene un problema sobre todo a nivel de bachillerato, que esto también se presenta en otros países, incluso de mayor desarrollo humano relativo, por ejemplo Chile, Uruguay, donde los en bachillerato presentan una tasa de deserción mayor. Pero por eso le digo, son problemas a veces estructurales en la visión de vida. Hay muchos niños y niñas que ahora sueñan con ser influencer más que con ser científico, por ejemplo. Entonces, ese es un problema también. Y también porque el sistema educativo se ha desconectado del sistema productivo y eso a veces genera estos desbalances en personas con estudios que no tienen trabajo. Pero por eso le digo, esto a veces rebasa las competencias del Ministerio de Educación, pero está en nuestras alertas y estamos trabajando también con una política pública para atender. Bueno, importante esta conversación de los niños, los menores que, claro, se van de las escuelas, ya dejan de estudiar por temas de violencia, nos lleva también a conversar sobre otro tema que tiene que ver con un plan que ha estado trabajando el Ministerio de Educación y que es el Plan Nacional Nos Cuidamos, que incluso contempla que la policía puede ingresar a colegios ante un riesgo justificado
y reforzar también la seguridad en algunos planteles educativos en los que hay zonas de conflicto, porque lamentablemente la violencia se permea a todas las capas de la sociedad, incluso llega a los colegios, a las escuelas. ¿Cómo estamos con ese plan, viceministro? Bueno, el Ministerio de Educación ha trabajado ya durante un año con un plan que se llama Programa de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que se está enfocado a las instituciones educativas de mayor riesgo, es decir, que tienen mayores problemas que el promedio del sistema educativo. Tras un año de este programa, lo que nos dimos cuenta es que necesitamos un programa más integral para todo el sistema educativo, que es este programa Nos Cuidamos. El programa Nos Cuidamos tiene cuatro ejes. El primero es el cognitivo, es decir, estamos trabajando en una inserción curricular para que los docentes puedan enseñar en las diferentes materias a los estudiantes sobre temas de seguridad. Adicionalmente, estamos trabajando por un espacio extracurricular a manera de la ex premilitar, digamos que había en mi tiempo, que no Ujú. es premilitar, pero en este caso se va a enseñar primeros auxilios, respuestas ante desastres naturales y también un módulo de seguridad. Esto es un espacio extracurricular, será los fines de semana y será solo a los niveles de bachillerato. Y sobre todo estamos fortaleciendo los procesos formativos a los docentes y a los estudiantes también en seguridad. Esto estamos diseñando ya con cooperación internacional y con algunas otras experiencias. Un segundo punto es la protección activa. Estamos ampliando nuestra alianza con la Policía Nacional, reforzando su supervisión alrededor de las instituciones educativas y también ampliando este programa inicial que le contaba que estaba enfocado a las instituciones de mayor riesgo, también la vamos a ampliar en la segunda fase y se va a enfocar, por ejemplo, ese programa a tratar el reclutamiento infantil, que es un problema muy importante que hay que atender. Y adicionalmente tenemos una línea que es también de reforma institucional. Por ponerle el caso, el sistema educativo ecuatoriano hoy en día no diferencia bien lo que es conflicto de lo que es violencia. Y eso ha generado una judicialización excesiva de todos los procesos. Nuestra intención es diferenciar bien qué es conflicto y qué es violencia. La violencia debe resolverse por canales obviamente judiciales, porque eso si hay una víctima afecta, y en cambio el conflicto se debe entender de otra forma y se debe devolver capacidades a las instituciones educativas y a las autoridades y a los profesores para que también, primero, entreguen herramientas a los estudiantes y puedan resolver los conflictos, pero también puedan ser sancionados cuando se presentan de forma mucho más rápida y no tan burocrática como tenemos hasta el momento. Y el último punto es la reconstrucción del tejido social. La Mm. seguridad no es un problema de las escuelas solamente. De hecho, las escuelas son el espacio protector en cualquier caso, más que la sociedad. La violencia viene de la sociedad a la escuela. La escuela es un filtro protector para estudiantes y profesionales de la educación. Por Sí. ponerles el caso, la violencia sexual. El 75% de la violencia sexual que registramos en las instituciones educativas se da fuera de las instituciones educativas. Lo mismo sucede con el 89% de los casos que se dé a los profesores, por ejemplo, de violencia, son fuera de las instituciones educativas o el 65% de los eventos peligrosos que afectan a las escuelas son fuera de las instituciones educativas. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque la escuela no es un espacio que está en peligro, sino más bien un filtro protector y porque a medida que se mejore la seguridad de la sociedad, eso también mejorará en escuela. Adicionalmente, estamos mejorando el ingreso de la policía a las instituciones educativas. Eso también va dentro de las reformas legales. Estamos incluyendo una nueva, digamos, forma para ingreso que se llama el peligro cierto, que es un desarrollo jurídico que hizo la Corte Constitucional y que esto permitirá que la policía tenga otra nueva posibilidad de ingreso a las instituciones educativas para cumplir su papel, siempre protegiendo los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Bueno, importante de estos avances que se han dado y un tema final que quería topar con el viceministro rápidamente porque se nos va el tiempo, es lo de la homologación salarial. Entiendo que son más de 1.800 docentes que recibirán un pago retroactivo por homologación salarial. Esto también enmarcado en estas reformas a la ley orgánica de educación intercultural, ¿no? Sí, bueno, esto es un mandato. Ya el año anterior hicimos que el grupo 5 y 6 digamos, se les realizó los pagos adecuados. Ahora se acaba de hacer el grupo 7, por ejemplo, y estamos empezando con el grupo 8. En el grupo 7 estaban 1.835 docentes que ya se les homologa. ¿Qué significa esto? Que con los cambios normativos que hubo en el 2022, si no me equivoco, se revisó al alza el ingreso que percibían los profesores, pero hubo unos años que no se les pagó ese monto, entonces lo que estamos haciendo con la gestión de la ministra Alegría Crespo es igualarnos para que
más profesores puedan recibir el salario que marca la ley. Este ha sido un proceso, yo le digo, por ejemplo, solo 1.835 profesores reciben más de 10, esto implica un esfuerzo adicional de $10 millones, el octavo grupo algo similar, y así hasta terminar y completar y por fin estar de acuerdo. Lo que pasa es que a veces los desarrollos normativos no siempre van de acuerdo a la disponibilidad fiscal que tiene el Ministerio de Educación. Bueno, importantes temas. Yo quiero agradecer al viceministro de Educación a esta hora, 8:41, Gustavo Ayala, nos ha conversado algunos temas importantes respecto a la fusión los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación que absorbe a varias entidades como es el Ministerio de Cultura, de Patrimonio, de Deportes y a la CENACID, y también temas importantes que se están dando en el Ministerio de Educación, como la homologación salarial, lo último que hemos tratado, el programa Todos al Aula y el Plan Nacional Nos Cuidamos, que tiene que ver con la seguridad justamente de los estudiantes en las aulas. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un placer.